Está muy ocupado, mamá. Es el trabajo en el extranjero. Durante 2 años, esa fue la respuesta que recibí de mi nuera cada vez que preguntaba por mi hijo. Y yo le creí. Hasta una mañana en el mercado, mientras elegía verduras, un repartidor desconocido me cerró el paso. Me miró fijamente y me puso en las manos un paquete viejo. Es usted la madre de... Esto le pertenece ahora. Será mejor que lo vea por sí misma. El contenido no era un regalo del extranjero. Era la prueba de una mentira cruel y una verdad aún más aterradora. Mi nombre es Jahaziel. Tengo 63 años. En mi propia casa, la casa que mi esposo dejó para mí, soy como una prisionera. Mi nuera, Camila, me trata como si hubiera perdido el juicio, hablándome con una dulzura falsa pero vigilándome como una carcelera. Para el resto del mundo, Camila es la nuera devota que no se separa de mi lado. Para mí, es quien me ha encarcelado, reduciendo mi libertad día a día dentro de estas paredes. Y esta prisión fue construida el día que anunció que mi hijo se había ido a trabajar al extranjero. Esta mañana, en el mercado de la Cruz, dejé de ser una prisionera. Y, Dios mío, cómo desearía que no hubiera sucedido. Hoy es sábado. El único día que Camila me permite salir de esta jaula de oro. En el mercado de la Cruz, intento terminar rápido de comprar las flores de cempasúchil para el altar de mi esposo. Pero en cuanto me detengo, los vendedores de siempre se acercan a preguntar por Marcus. Me veo obligada a repetir la mentira que Camila me hizo memorizar, como a un loro durante 2 años. Sigue muy ocupado con sus negocios en Asia. Les manda saludos. La mentira sabe a ceniza en mi boca. Quería creer que mi hijo estaba triunfando, no que había abandonado a su anciana madre. Justo cuando termino de pagar, siento un calor en la nuca. Alguien me está observando. No es una mirada casual. Me giro bruscamente hacia el puesto de chiles secos. Allí está, un hombre con uniforme de repartidor cubierto de grasa, con una gorra que le tapa media cara. Parece nervioso, como una bestia acorralada. Demasiado rápido. Por instinto, aprieto mi bolso contra el pecho. Pero no quiere robarme. Se detiene en seco frente a mí. Bajo la visera de la gorra raída, reconozco esos ojos de inmediato. Diego, el mejor amigo de la infancia de mi hijo. Intento pronunciar su nombre, pero él niega frenéticamente con la cabeza. Se pega a mí, invadiendo mi espacio personal de una forma que me aterroriza. Señora Jahaziel, no diga nada. Por favor, actúe con normalidad, su voz es un susurro roto y desesperado. Mi corazón martillea. Antes de que pueda preguntar nada, saca de su chaqueta un paquete envuelto en papel marrón, sellado con cinta adhesiva. Me agarra la mano bruscamente, me obliga a abrir mi bolsa del mercado, y esconde el paquete en el fondo, cubriéndolo con las flores. Su mano áspera aprieta mi muñeca, con tal fuerza que casi grito de dolor. Escúcheme bien, esto es de Marcus. Ya no puedo tenerlo, me están siguiendo muy de cerca. ¿Marcus? Repito, sintiendo que el suelo se abre bajo mis pies. Mi hijo está en Dubái. Él está. Diego suelta una risa corta y amarga, una mueca de horror que corta mi frase en seco. No, señora Jahaziel. Marcus nunca salió del país. Nunca se fue a ninguna parte. El bullicio del mercado se desvanece. Solo escucho el silbido de su voz en mi oído. Su hijo está aquí, muy cerca. Y si no ve lo que hay en este paquete, lo van a matar. O quizá ya está más muerto que vivo. Mira por encima de mi hombro, aterrorizado. Que Camila no vea esto. Por lo que más quiera, que esa víbora no sepa que lo tiene. Ábralo cuando esté sola. Completamente sola. Dicho esto, retrocede y se pierde entre la multitud antes de que yo pueda reaccionar. Me quedo paralizada, con el paquete en mi bolsa pesando como una losa de plomo sobre mi alma. ¿Marcus? ¿Nunca se fue? ¿Mi hijo está en peligro? Corro hacia mi coche como si me persiguiera el diablo. Echo el cerrojo. En el silencio sofocante del vehículo, aparto las flores y saco el paquete. Adherida con cinta, hay una nota. La letra temblorosa de Diego es una sentencia de muerte. Centro de Rehabilitación, Santa María. No está enfermo. Fue ella. Me falta el aire. Tengo que llegar a casa antes que Camila. Tengo que saber la verdad,
por muy devastadora que sea. Piso el acelerador, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se vuelven blancos. El miedo en mi corazón se está transformando en una rabia ardiente. Llego a la casa con el corazón a punto de estallar. Aparco de cualquier manera y corro adentro, abrazando el paquete como si fuera una bomba de relojería. Las ventanas del segundo piso están oscuras. Camila aún no ha vuelto. Gracias a Dios. Entro sigilosamente por la puerta de servicio que da a la cocina. La cocina de azulejos de Talavera, que antes era mi refugio, hoy parece una celda. Echo la llave. 2 veces, 2 veces, 2 veces. Nadie puede entrar. Tiro las flores en el fregadero y pongo el paquete sobre la mesa de roble. Con dedos torpes y entumecidos, cojo un cuchillo y rasgo la cinta adhesiva. Lo primero que cae es una memoria USB negra. La aparto. Luego, una carta doblada. Y debajo, una fotografía impresa en papel normal. Cojo la foto. Y mi mundo se derrumba. Tengo que agarrarme a la mesa para no caer. Un gemido animal, un sonido que no reconozco como mío, se escapa de mi garganta. Ese no puede ser mi hijo. El hombre de la foto es un esqueleto andante. Una bata de hospital azul pálido cuelga de su cuerpo demacrado. Sus pómulos sobresalen como cuchillas bajo una piel grisácea. Su pelo, antes negro y espeso, ha sido rapado en parches. Pero lo que me mata son sus ojos. Los ojos de mi Marcus, ahora 2 pozos negros y vacíos, llenos de un terror mudo y absoluto. En sus manos esqueléticas, sostiene un periódico. Acerco la foto, entrecerrando los ojos a través de las lágrimas. El titular es nítido. La fecha en la esquina superior derecha es innegable. Ayer. Mi hijo no está en Tokio ni en Dubái. Mi hijo está aquí, sosteniendo el periódico de ayer, mirando a la cámara con la expresión de un perro apaleado que ya ha olvidado cómo ladrar para pedir ayuda. Una oleada de náuseas me sube por la garganta. Las mentiras de 2 años se estrellan contra mí como un muro de hormigón. Los correos electrónicos, los regalos, las excusas de reuniones, todo era una farsa. Una obra de teatro macabra montada por Camila para engañar a esta pobre vieja. Mis lágrimas caen sobre la foto, pero ahora son lágrimas de rabia. Cojo la nota de Diego, Centro de Rehabilitación Santa María. A 40 minutos de su casa. No está loco. Lo tienen sedado. No sobrevivirá al invierno. 40 minutos. Mi hijo ha estado sufriendo un infierno a solo 40 minutos de mí. Mientras yo dormía en mi cama caliente y comía el mole que a él tanto le gustaba, él se estaba consumiendo hasta los huesos. Me muerdo la mano hasta sangrar para no gritar. Fui una estúpida. Confié en la cara de ángel de mi nuera e ignoré mi instinto de madre. Miro la memoria USB sobre la mesa. Ahora sé que es un arma cargada. La cocina, mi santuario, ahora parece una prisión. Me seco las lágrimas con rabia. No más llanto. Las lágrimas no sacarán a mi hijo de ese infierno. Guardo la foto en el bolsillo de mi delantal, pegada a mi pecho. Aprieto la memoria USB en mi puño hasta que duele. Tengo que ver qué contiene. Tengo que ver hasta dónde llega la maldad de la mujer a la que le entregué la llave de mi vida. Mi mente empieza a rebobinar, buscando las señales que ignoré. Y ahora es el momento de abrir los ojos, aunque lo que vea pueda incendiar el mundo entero. Sentada en la penumbra de mi cocina, con la prueba del delito quemándome el bolsillo, mi mente empezó a rebobinar. 2 años. 730 días. ¿Cómo es posible que una madre sea tan ciega durante tanto tiempo? Dicen que el amor es ciego, pero la soledad es peor. La soledad te tapa los ojos, los oídos y te cose la boca con tal de sentir un poco de calor humano. Camila. Mi nuera perfecta, la que va a misa todos los domingos a las 10 de la mañana y comulga con los ojos cerrados, fingiendo una devoción que ahora sé que está podrida. Durante 2 años, ella tejió una telaraña tan fina y brillante que yo caí en ella como una mosca vieja y cansada. Recuerdo el día que empezó todo. Marcus supuestamente acababa de aterrizar en Asia. Camila llegó a la casa con esa sonrisa de ángel, con su voz suave, diciéndome que Marcus había sido seleccionado para un proyecto de alta seguridad. Es secreto industrial, Jajaciel, me dijo mientras me servía el té. No puede hacer videollamadas.
Los satélites están vigilados. Si se conecta, podría perder el contrato millonario. Y yo le creí. Asentí con la cabeza, llena de orgullo, pensando que mi hijo era tan importante que el mundo lo necesitaba en silencio. ¡Qué estupidez! ¡Qué vanidad tan ridícula la mía! Camila se convirtió en la única voz de mi hijo. Ella era la mediadora. La traductora de mentiras. Cada semana llegaba con su tableta electrónica, se sentaba a mi lado en el sofá y me decía que había llegado un correo de Marcus. Yo, que apenas sé usar el teléfono celular, dependía totalmente de ella. Mamá, estoy bien, me leía ella. Te extraño mucho. La comida aquí es rara, pero pienso en tus guisados. Yo cerraba los ojos y me imaginaba la voz de Marcus diciendo esas palabras. Pero ahora me doy cuenta de que las palabras eran de ella. Eran frases calculadas para mantenerme tranquila. Eran sedantes verbales. Y los regalos. Dios mío. Los regalos. Todavía tengo guardada en el cajón esa mascada de seda que supuestamente llegó de Tokio. La imagen era granulosa, pero se veía claramente el rellano de la escalera principal. La fecha y la hora corrían en la esquina superior. Las 7 de la noche con 30 minutos. Lo primero que vi fue a Camila. Ella estaba sola en el pasillo superior. No llevaba su habitual rosario en la mano, ni esa expresión de dulzura que usa para engañar al mundo. Sostenía una botella pequeña. Se agachó con cuidado, midiendo sus movimientos. La vi verter un líquido oscuro sobre los primeros 3 escalones de madera pulida. Lo hizo despacio, asegurándose de que el líquido cubriera el borde exacto donde se apoya el pie. Luego guardó la botella en su bolsillo y se alisó la falda. Se paró a esperar. Su paciencia era la de una araña que acaba de tejer su red. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No fue un accidente. Nunca fue un accidente. El video avanzó unos minutos. Marcus apareció en la toma. Camila se mantenía quieta, parada justo detrás de la zona de peligro, incitándolo, provocándolo con esa calma helada que ahora reconozco como su arma más letal. Demasiado rápido. Su pie derecho tocó el primer escalón. Resbaló. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un ángulo antinatural. No hubo tiempo para que metiera las manos. Lo vi caer. Lo vi golpear contra los escalones de madera maciza, uno por uno, hasta llegar al descanso final donde quedó inmóvil. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito que quería salir de mis entrañas. Ver a mi hijo caer así, una y otra vez en mi mente, fue como recibir el golpe yo misma. Pero lo peor no fue la caída. Lo peor vino después. Marcus yacía en el suelo, inerte. Una persona normal. Una esposa que ama a su marido. Hubiera bajado corriendo. Hubiera gritado. Hubiera llamado a una ambulancia en ese preciso instante. Camila no se movió. Se quedó parada en lo alto de la escalera, observando el cuerpo de mi hijo, como quien observa una bolsa de basura que se ha caído. Miró su reloj de pulsera. El contador de tiempo del video seguía avanzando. 1 minuto. Ella no se movía. 2 minutos. Ella se cruzó de brazos. 5 minutos. Se acercó a un espejo que tenemos en el pasillo. Se arregló el cabello. Se pellizcó las mejillas para que parecieran sonrosadas, como si estuviera agitada. 10 minutos. 10 malditos minutos dejó a mi hijo tirado en el suelo, posiblemente muriendo, posiblemente con el cerebro inflamándose, mientras ella ensayaba su cara de viuda doliente en el espejo. Esa mujer no es un ser humano. Es un monstruo. Es un demonio que se viste con ropa de marca y va a misa para burlarse de Dios. Esos 10 minutos fueron su sentencia de muerte para el hombre que era mi hijo. Ella no quería salvarlo. Ella quería asegurarse de que el daño fuera irreversible. Quería un vegetal, no un marido. Quería un títere al que pudiera encerrar para quedarse con todo. El video mostró finalmente cómo sacaba su teléfono para hacer la llamada. Empezó a gesticular, a gritarle a la nada, fingiendo pánico ahora que había pasado el tiempo suficiente para asegurar su victoria. La bilis me quemaba la garganta. Mi esposo, mi sabio Roberto, había capturado al diablo en acción. Él sabía. Él siempre supo que había algo oscuro en ella, pero yo le dije que era un viejo paranoico. Perdóname, Roberto. Perdóname por no escucharte. Estaba temblando de rabia. De una furia tan grande,
que sentía que podía prenderle fuego a la casa con solo tocar las cortinas. Me puse de pie, apoyándome en la mesa porque mis piernas fallaban. Entonces vi las luces. La imagen era granulosa, pero se veía claramente el rellano de la escalera principal. La fecha y la hora corrían en la esquina superior. Las 7 de la noche, con 30 minutos. Lo primero que vi fue a Camila. Ella estaba sola en el pasillo superior. No llevaba su habitual rosario en la mano, ni esa expresión de dulzura que usa para engañar al mundo. Sostenía una botella pequeña. Se agachó con cuidado, midiendo sus movimientos. La vi verter un líquido oscuro sobre los primeros 3 escalones de madera pulida. Lo hizo despacio, asegurándose de que el líquido cubriera el borde exacto donde se apoya el pie. Luego guardó la botella en su bolsillo y se alisó la falda. Se paró a esperar. Su paciencia era la de una araña que acaba de tejer su red. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No fue un accidente. Nunca fue un accidente. El video avanzó unos minutos. Marcus apareció en la toma. Se le veía agitado. Movía los brazos, claramente discutiendo con ella, aunque el video no tenía audio. Camila se mantenía quieta, parada justo detrás de la zona de peligro, incitándolo, provocándolo con esa calma helada que ahora reconozco como su arma más letal. Demasiado rápido. Su pie derecho tocó el primer escalón. Resbaló. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un ángulo antinatural. No hubo tiempo para que metiera las manos. Lo vi caer. Lo vi golpear contra los escalones de madera maciza, uno por uno, hasta llegar al descanso final donde quedó inmóvil. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito que quería salir de mis entrañas. Ver a mi hijo caer así, una y otra vez en mi mente, fue como recibir el golpe yo misma. Pero lo peor no fue la caída. Lo peor vino después. Marcus yacía en el suelo, inerte. Una persona normal, una esposa que ama a su marido, hubiera bajado corriendo. Hubiera gritado. Hubiera llamado a una ambulancia en ese preciso instante. Camila no se movió. Se quedó parada en lo alto de la escalera, observando el cuerpo de mi hijo, como quien observa una bolsa de basura que se ha caído. Miró su reloj de pulsera. El contador de tiempo del video seguía avanzando. 1 minuto. Ella no se movía. 2 minutos. Ella se cruzó de brazos. 5 minutos. Se acercó a un espejo que tenemos en el pasillo, se arregló el cabello, se pellizcó las mejillas para que parecieran sonrosadas, como si estuviera agitada. 10 minutos. 10 malditos minutos dejó a mi hijo tirado en el suelo, posiblemente muriendo, posiblemente con el cerebro inflamándose, mientras ella ensayaba su cara de viuda doliente en el espejo. Esa mujer no es un ser humano. Es un monstruo. Es un demonio que se viste con ropa de marca y va a misa para burlarse de Dios. Esos 10 minutos fueron su sentencia de muerte para el hombre que era mi hijo. Ella no quería salvarlo. Ella quería asegurarse de que el daño fuera irreversible. Quería un vegetal, no un marido. Quería un títere al que pudiera encerrar para quedarse con todo. El video mostró finalmente cómo sacaba su teléfono para hacer la llamada. Empezó a gesticular, a gritarle a la nada, fingiendo pánico ahora que había pasado el tiempo suficiente para asegurar su victoria. Cerré la computadora de golpe. No podía ver más. La bilis me quemaba la garganta. Mi esposo, mi sabio Roberto, había capturado al diablo en acción. Él sabía. Él siempre supo que había algo oscuro en ella, pero yo le dije que era un viejo paranoico. Perdóname, Roberto, perdóname por no escucharte. Estaba temblando de rabia, de una furia tan grande que sentía que podía prenderle fuego a la casa con solo tocar las cortinas. Me puse de pie, apoyándome en la mesa porque mis piernas fallaban. Entonces, vi las luces. A través de la ventana de la cocina, 2 haces de luz blanca cortaron la oscuridad del patio. El motor de una camioneta se detuvo. Escuché el sonido de las llantas triturando la grava del camino de entrada. Camila había llegado. El miedo me golpeó como un balde de agua helada. La mujer que había visto en ese video, la mujer que esperó 10 minutos viendo morir a su esposo, estaba a punto de entrar por esa puerta. Y yo estaba sola con ella. Rápidamente desconecté la memoria USB y la metí en mi sostén, pegada a mi piel, cerca de mi corazón acelerado. Guardé la computadora en su funda. Me senté a la mesa,
tomé mi rosario y empecé a fingir que rezaba. Tenía que calmarme. Tenía que controlar mi respiración. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. El perfume de Camila, dulce y empalagoso, invadió la cocina antes que ella. «Mamá, ya llegamos», canturreó con esa voz falsa que ahora me sonaba a uñas arañando un pizarrón. Levanté la vista. Ella estaba allí, hermosa, impecable, sonriendo. El lobo había entrado en la cueva. Y yo, una vieja oveja asustada, tenía que convertirme en lobo también si quería sobrevivir a esta noche. La puerta de la cocina se abrió, y mis nietos entraron como un torbellino de risas y mochilas. Leo y Sofía. Mis únicos motivos para seguir respirando. Corrí a abrazarlos, enterrando mi cara en sus cuellos que olían a sudor de patio de recreo y dulce de leche. Necesitaba sentir su calor para no congelarme de miedo. Detrás de ellos entró Camila. Caminaba con esa elegancia ensayada, colgando las llaves en el gancho con una naturalidad que me dio náuseas. Se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos. Sentí el beso de Judas quemándome la piel, pero me obligué a quedarme quieta, a no limpiarme la cara con asco. «Qué bueno que ya estás en casa, mamá», dijo ella con esa voz melosa que usa cuando quiere algo. «Te ves pálida. ¿Te tomaste tu té de la tarde?» Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa que sentí tirante en mi rostro. Le dije que sí, que estaba un poco cansada por el ajetreo del mercado. Ella me miró fijamente unos segundos más de lo necesario, escaneando mi expresión como un depredador que huele la debilidad en su presa. La cena fue una tortura. Nos sentamos en el comedor principal, bajo la lámpara de araña que Camila insiste en encender, aunque solo seamos nosotras y los niños. El silencio era pesado, espeso como el atole. Solo se escuchaba el choque de los cubiertos de plata contra la porcelana. Cada vez que el cuchillo tocaba el plato, yo sentía un calambre en el estómago. Miraba a mis nietos comer inocentemente, sin saber que su madre es capaz de dejar morir a su padre para quedarse con esta casa. Camila rompió el silencio con delicadeza, como quien abre una herida con un bisturí. «Mamá, hoy me llamaron los vecinos», dijo ella mientras cortaba un trozo de carne para Sofía. Levanté la vista, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Pregunté por qué. «Dicen que te vieron hablando sola en el jardín otra vez. Que le gritabas a las bugambilias, pensando que era papá Roberto». Apreté el tenedor con fuerza. «Eso era mentira. Yo rezo en el jardín, sí, pero nunca grito». Ella estaba sembrando la semilla de la locura frente a mis nietos. Los niños dejaron de comer y me miraron con ojos grandes, asustados. «No le gritaba a nadie, hija. Estaba rezando el rosario», respondí tratando de mantener la voz firme. Camila suspiró, un suspiro largo y teatral lleno de paciencia fingida. Dejó los cubiertos sobre la mesa y me tomó la mano. Su tacto me erizó la piel. También encontré la estufa prendida cuando llegamos. «Se te olvidó apagarla, Jajaciel. Otra vez. Esto se está volviendo peligroso. Me preocupa mucho tu memoria». Sentí la sangre subirme a la cabeza. Yo no había prendido la estufa en todo el día. Había comido un sándwich frío precisamente para no cocinar. Ella lo había planeado todo. Estaba construyendo un expediente de mi demencia. Primero olvidos, luego alucinaciones, y pronto, la incapacidad legal. «Creo que es hora de que veas al doctor Fuentes», continuó ella, acariciando mi mano con falsa ternura. «Es un especialista en geriatría y salud mental. Es amigo mío. Él puede ayudarnos a manejar este deterioro antes de que te hagas daño o le hagas daño a los niños». Ahí estaba la amenaza velada. Usar a los niños. Si estoy loca, no puedo estar cerca de ellos. Si estoy loca, ella se queda con la custodia total y con el control de mis cuentas bancarias. Tragué el bocado de comida que se sentía como cartón en mi boca. Tenía que ser inteligente. Si peleaba, si gritaba que ella mentía, solo confirmaría su historia de que estoy perdiendo la razón. Bajé la cabeza, adoptando la postura de la anciana sumisa que ella quería ver. «Tal vez tengas razón», murmuré. «Me siento un poco confundida últimamente». Los ojos de Camila brillaron con triunfo. Se levantó de la mesa y fue hacia el aparador. Regresó con un blister de pastillas que yo nunca había visto. «El doctor Fuentes me dio esto para ti. Es un suplemento nuevo para la circulación cerebral. Te va a ayudar a estar más lúcida.
Tienes que tomarte una cada noche. Sacó una pastilla. Era azul, pequeña, brillante. Me la puso en la palma de la mano junto con un vaso de agua. Todos me miraban. Los niños con curiosidad. Ella con expectación. Sabía que eso no era una vitamina. Podía ser cualquier cosa. Sedantes fuertes. Antipsicóticos que me dejarían babeando en el sillón todo el día. Veneno lento. Gracias, hija. Eres tan buena conmigo, le dije. Me llevé la pastilla a la boca. Hice el gesto de tragar y bebí un largo trago de agua, pero la pastilla se quedó debajo de mi lengua, amarga y dura. Camila me sonrió, satisfecha. Creyó que había ganado. Cuando terminamos de cenar, me ofrecía recoger los platos, pero ella insistió en que fuera a descansar. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Entré a mi cuarto y cerré con llave. Corrí al baño y escupí la pastilla en un trozo de papel higiénico. La miré con horror. No tenía nombre, ni marca. Me miré en el espejo. Mis ojos ya no eran los de una víctima, eran los ojos de una sobreviviente. Camila quería una suegra loca y dócil. Camila quería una vieja que se muriera en silencio. Se equivocó de mujer. Esa noche, acostada en la cama con la ropa puesta, escuchando los ruidos de la casa, entendí que el tiempo se me acababa. Si me quedaba aquí, terminaría como Marcus, encerrada y drogada, o peor, enterrada junto a Roberto. No podía esperar más. Necesitaba aliados, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Diego. El repartidor. Él sabía dónde estaba mi hijo. Él era el único cabo suelto en el plan perfecto de Camila. Esperé hasta que el reloj marcó las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto. Me levanté sin hacer ruido. No encendí ninguna luz. Conocía esta casa de memoria, cada crujido del piso, cada sombra. Bajé las escaleras como un fantasma, el mismo fantasma que Camila creía que yo era, pero esta vez un fantasma con una misión. Iba a buscar a Diego. Iba a buscar la verdad, aunque esa verdad me costara la vida. Salí de la casa como una ladrona en mi propia vida. El viejo sedán rodaba por las calles vacías de Querétaro, mientras mis manos apretaban el volante con fuerza. Me dirigí a la Capilla de las Ánimas, una pequeña iglesia abandonada en las afueras donde Diego me había citado. La madrugada estaba fría y la neblina cubría el camino como un sudario. No tenía miedo de la oscuridad de la noche, tenía miedo de la luz de la verdad que estaba a punto de recibir. Diego estaba esperándome en el atrio. Oculto entre las sombras de los arcos de piedra, se le veía más demacrado que en el mercado. Cuando me vio, se quitó la gorra con respeto, pero sus ojos seguían vigilando los alrededores. No perdimos tiempo en saludos. Le pregunté directamente cómo estaba mi hijo. Le pregunté si le estaban dando de comer, si le pegaban, si estaba tan sedado que no recordaba su nombre. Yo necesitaba saber si mi Marcus seguía ahí dentro. Diego bajó la mirada. Se frotó las manos nerviosamente antes de soltar la bomba que destrozaría lo poco que quedaba de mi corazón. Doña Jaciel, dijo con voz ronca, Marcus no está drogado todo el tiempo. Su cuerpo está débil, sí, porque no lo dejan salir al sol y la comida es mala. Pero su mente está clara. Él sabe exactamente dónde está. Él sabe qué día es hoy. Sentí un alivio momentáneo, pero duró poco. Diego vio la confusión en mi cara y se acercó más, casi susurrando, como si las estatuas de los santos pudieran oírnos. Ese es el problema, señora. Él no pide ayuda porque él aceptó quedarse ahí. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Retrocedí un paso, negando con la cabeza. Eso no podía ser cierto. Mi hijo es un hombre orgulloso. Mi hijo no se dejaría encerrar como un animal voluntariamente. Le dije a Diego que estaba mintiendo, que seguro lo tenían amenazado. Diego sacó su teléfono celular. La luz de la pantalla iluminó su rostro cansado. Lo tienen amenazado, sí. Pero no con golpes. Camila es más lista que eso. Ella tiene al director del centro comiendo de su mano. El doctor y ella, bueno, usted me entiende. Son amantes. Ellos fabricaron pruebas, doña Jaciel. Fotos editadas, testimonios falsos. Camila le dijo a Marcus que si él intentaba salir o contactarla a usted, ella publicaría pruebas de que él abusaba de los niños.
Me llevé la mano al pecho. Abuso. Esa mujer era capaz de manchar el alma de sus propios hijos para ganar. Diego presionó un botón en su teléfono. Escuche esto, me dijo. Lo grabé hace 3 días. Camila fue a visitarlo para que firmara unos traspasos de propiedades. Me escondí detrás de la puerta de servicio. El audio era de mala calidad, con estática de fondo, pero la voz era inconfundible. Era Marcus. Mi Marcus. Pero no era la voz del hombre fuerte que yo crié. Era la voz de un hombre roto. Está bien, Camila. Ya firmé. Llévate todo. Quédate con las cuentas. Con los terrenos. Pero por favor, no le hagas daño a mi madre. No le quites la casa. Y júrame que los niños están bien. Yo me quedo aquí, no diré nada. Solo déjalos en paz. La grabación terminó. El silencio de la capilla fue más pesado que una lápida. No sentí pena. No sentí ganas de llorar. Lo que sentí fue una furia volcánica que nacía desde mis entrañas. Vergüenza. Sentí una vergüenza profunda y dolorosa. Mi hijo, el hombre al que le enseñé a caminar con la frente en alto, había elegido la jaula. Había elegido el miedo, se había rendido ante una mujer malvada porque tenía pavor de perder su reputación, de perder a los niños, de perder. Creyó que sacrificarse era un acto noble, pero no lo era un acto de cobardía. Al callar, al firmar esos papeles, me había dejado a mí sola a merced de esa loba. Creyó que me protegía quedándose ahí, pero en realidad me estaba entregando atada de manos. Miré a Diego. Él esperaba ver a una madre destrozada. Pero yo enderecé la espalda. Me ajusté el rebozo sobre los hombros. Él cree que me está salvando, dije. Y mi voz sonó dura, irreconocible incluso para mí. Pero lo único que está haciendo es dejarse morir lentamente mientras ella nos destruye a todos uno por uno. Doña Jahaziel, Marcus la ama, intentó defenderme Diego. Tiene miedo. El miedo no es excusa para abandonar a tu sangre, respondí cortante. Un hombre no se esconde en un agujero para proteger a su familia. Un hombre sale y pelea. Yo no crié a un mártir, Diego. Crié a un guerrero, pero parece que se le olvidó. Tomé el teléfono de Diego y me envié la grabación a mi propio número. Ahora tenía otra arma, pero esta arma tenía doble filo, porque cortaba la imagen que yo tenía de mi hijo. Ya no se trataba solo de sacar a Marcus de la cárcel de concreto. Ahora tenía una misión más difícil. Tenía que sacarlo de la cárcel de su propia mente. Tenía que recordarle quién es. Tenía que ir a ese lugar, no solo para rescatarlo, sino para darle la bofetada que necesitaba para despertar. Si él había decidido ser una víctima, yo tendría que ser la fuerza que lo obligara a levantarse. Gracias, Diego, le dije. Vete a casa. Cuida a tu familia. De aquí en adelante, yo me encargo. Salí de la capilla sin mirar atrás. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, secando cualquier rastro de duda. Ya no era solo una viuda defendiendo su patrimonio. Era una madre patriarca defendiendo el honor de su apellido. Marcus había cometido el error de rendirse. Yo no cometería el mismo error. Iba a traer a mi hijo de vuelta. Y cuando lo tuviera frente a mí, le enseñaría que el silencio, cuando hay injusticia, es el pecado más grande de todos. Pasaron 2 días desde mi encuentro con Diego en la capilla. 2 días en los que fingí tomarme las pastillas que Camila me daba, escondiéndolas bajo la lengua. Pero hoy, el día del cumpleaños de mi nieto Leo, cometí un error imperdonable. Me confié. Antes de la fiesta, Camila me trajo un jugo de naranja, dulce y fresco. Hacía calor y yo tenía sed. Lo bebí sin pensar, agradeciendo el gesto. 20 minutos después, el mundo empezó a inclinarse. Mis piernas no me respondían. Se sentían hechas de plomo y algodón al mismo tiempo. Mi lengua pesaba dentro de mi boca, como un trapo mojado. Estaba sentada en la cocina, tratando de enfocar la vista, cuando Camila entró. Llevaba un vestido de seda color crema que la hacía ver angelical, pero sus ojos brillaban con esa malicia fría que ya conocía. «Mamá, ya es hora del pastel», dijo ella, ignorando mi estado visiblemente alterado. «Tienes que sacarlo tú. A Leo le hace mucha ilusión que su abuela le lleve el pastel». Traté de decirle que no me sentía bien. Pero de mi boca solo salió un balbuceo ininteligible. Camila sonrió.
Me tomó del brazo y me levantó con una fuerza sorprendente. Me empujó hacia la gran charola de plata donde descansaba el pastel de 3 leches, enorme y decorado con merengue. Me puso la charola en las manos, pesaba 1 tonelada. Mis brazos temblaban violentamente. Ella me empujó suavemente hacia la puerta que daba al jardín. Afuera, el sol de la tarde iluminaba el jardín lleno de gente. Había globos, música suave y mesas vestidas de blanco. Ahí estaba toda la alta sociedad de Querétaro, primos, socios del club, y lo más importante, don Rogelio, el notario de la familia, y el mejor amigo de mi difunto esposo. Él era el único que podía ayudarme legalmente, y Camila lo sabía. Avancé hacia la multitud. Cada paso era una batalla contra la gravedad. El suelo parecía moverse como la cubierta de un barco en medio de una tormenta. Veía los rostros de los invitados borrosos, distorsionados como en una pesadilla. «Ahí viene la abuela», gritó alguien. Todos aplaudieron. Don Rogelio, sentado en la cabecera de la mesa principal, me sonrió y se levantó para recibirme. Yo quería gritarle. Quería decirle que me ayudara, que me habían drogado, pero mis pies se enredaron en el pasto. O tal vez no había nada, y mis piernas simplemente decidieron rendirse. Sentí el vacío en el estómago. Caí hacia adelante. No pude meter las manos porque sostenían la charola. El pastel de 3 leches salió volando. Fue como ver una película en cámara lenta. El merengue, la crema, el bizcocho húmedo, todo aterrizó directamente sobre el traje impecable de don Rogelio y sobre la mesa de regalos. Yo aterricé de rodillas en el pasto, golpeándome fuerte. El dolor agudo en mis huesos fue lo único real en ese momento. El silencio que siguió fue absoluto. La música se detuvo. Las risas se cortaron de tajo. Sentí la humillación quemándome la cara más fuerte que el sol. Estaba tirada en el suelo, manchada de crema, incapaz de levantarme, rodeada de las miradas de lástima y horror de las personas que me han conocido toda la vida. Escuché los murmullos, esos terribles susurros que son peores que los gritos. Pobre mujer. Ya no puede ni caminar. Está muy mal. Deberían tenerla en una silla de ruedas. Entonces sentí unas manos sobre mis hombros. Era Camila. Se arrodilló a mi lado, fingiendo preocupación. Sacó un pañuelo y empezó a limpiarme la cara, pero sus dedos no eran suaves. Me clavó las uñas en el brazo, en la parte blanda donde nadie podía ver. El dolor fue agudo, punzante. Ella apretó fuerte, castigándome, asegurándose de que yo supiera quién tenía el control. «Mamá, por Dios, ¿qué hiciste?», dijo ella lo suficientemente alto para que todos escucharan, con la voz quebrada por un llanto falso. Pero la droga era demasiado fuerte. Solo salió un gemido patético de mi garganta. Camila se puso de pie, dejándome ahí, tirada como un trasto viejo a los pies de don Rogelio, quien se limpiaba el traje con expresión de incomodidad. Se secó una lágrima inexistente y levantó las manos pidiendo atención. Su actuación fue digna de un Oscar. «Les ruego me perdonen», dijo con voz temblorosa. «Y perdónenla a ella. Han sido meses muy difíciles. No queríamos hacerlo público por respeto a la memoria de mi suegro, pero la situación es insostenible». El jardín estaba en silencio sepulcral. Todos la miraban a ella, la nuera sufrida, la mártir que cargaba con la anciana loca, mi suegra, Jajaciel, sufre de demencia senil avanzada. Continuó Camila, mirándome con una tristeza ensayada. Tiene episodios de agresividad. Pierde el equilibrio. Olvida quiénes somos. Lo de hoy es la prueba de que ya no puede cuidarse sola. Es un peligro para ella misma y para mis hijos. Yo quería gritar que era mentira. Quería decirles que revisaran mi sangre, que encontrarían sedantes, pero mi cuerpo era una prisión. Solo mis ojos podían moverse, buscando desesperadamente la mirada de don Rogelio, rogándole que no creyera esa farsa. Pero don Rogelio bajó la mirada, negando con la cabeza con tristeza. Él le creía. Todos le creían. Por eso, anunció Camila, tomando aire para dar el golpe final, he tomado la dolorosa decisión de solicitar la tutela legal completa sobre Jajaciel y sobre todos los bienes de la familia Hayes ante el juzgado la próxima semana.
Es lo único que puedo hacer para proteger el patrimonio que mi esposo y su padre construyeron. Necesito internarla en un lugar donde tenga cuidados especializados, las 24 horas. Un murmullo de aprobación recorrió el jardín. La gente asentía. Decían que era lo correcto. Decían que Camila era una santa por aguantar tanto. Ahí, tirada en el pasto, con las rodillas raspadas y el orgullo hecho pedazos, entendí la magnitud de su trampa. No fue solo un accidente, fue una ejecución pública de mi dignidad. Me había quitado mi voz, mi credibilidad, y ahora iba por mi libertad. Camila me miró desde arriba. Sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, dejó caer la máscara y me dedicó una sonrisa gélida, triunfante. Era la mirada de quien sabe que ha ganado la guerra sin disparar una sola bala. Me había convertido en una niña indefensa a los ojos de la ley y de la sociedad. Me ayudaron a levantarme entre dos meseros. Me llevaron adentro como a un bulto. Pero mientras me arrastraban lejos de la fiesta, mientras la droga me arrastraba hacia la oscuridad del sueño, una pequeña llama se mantuvo encendida en mi pecho. Ella creía que esto era el final. Creía que me había destruido. Pero cometió un error. Al humillarme así, al exponerme, mató a la Jahaziel dócil y temerosa. Lo que quedaba ahora era pura rabia concentrada. Y la rabia, queridos amigos, es el mejor antídoto contra el miedo. Si han llegado hasta aquí, por favor comenten el número 1 abajo. Necesito saber que hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para contar la parte final. 3 días pasé encerrada en mi habitación después del desastre de la fiesta. 3 días en los que Camila entraba con una sonrisa triunfal para darme mis medicinas. Yo las recibía con mano temblorosa, fingiendo que la baba se me caía de la boca, interpretando el papel de la anciana decrépita que ella quería ver. Pero en cuanto la puerta se cerraba, escupía las pastillas en la tierra de la maceta de helechos que tengo junto al balcón. Mis plantas dormirían por mí, pero yo necesitaba estar más despierta que nunca. El domingo por la mañana, Camila abrió la puerta. Llevaba su velo de encaje negro y el misal en la mano. «Es hora de ir a misa. Jahaziel. Y más te vale portarte bien. No queremos otro espectáculo como el del cumpleaños», me advirtió con esa voz que goteaba veneno. Ella no podía prohibirme ir a la iglesia. En nuestra comunidad, faltar a la misa de 12 es un pecado social imperdonable, y Camila vive de las apariencias. El chofer nos dejó frente a la parroquia de San Francisco. El templo es antiguo, de piedra gruesa y fría, un lugar donde las sombras se acumulan en las esquinas, y el olor a cera vieja y nardos lo impregna todo. Camila se sentó en las bancas de adelante para que todos vieran su devoción. Yo le dije que me sentía mareada, que prefería quedarme atrás, cerca de la salida, por si necesitaba aire. Ella me miró con desdén y asintió, contenta de tenerme lejos de su vista. Caminé hacia la capilla lateral, la que está dedicada a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi mente estaba clara como el agua de manantial. Ya no había drogas en mi sistema. Solo determinación. Allí, en la penumbra de una columna, me esperaban. Diego estaba de pie, nervioso, frotando su gorra entre las manos. Y sentado en la banca, con la cabeza baja, estaba don Rogelio. El mismo hombre al que le tiré el pastel encima hace 3 días. El abogado de confianza de mi Roberto. Me acerqué a ellos. Don Rogelio levantó la vista. Esperaba ver a la loca del jardín. Pero yo me paré derecha, me quité el rebozo de la cara y lo miré con la misma firmeza con la que mi esposo cerraba los tratos de ganado. «Rogelio», le dije en voz baja pero firme, «mírame a los ojos y dime si ves locura en ellos». El viejo abogado se puso de pie lentamente. Me examinó. Vio mis pupilas claras, mis manos firmes, mi postura de matriarca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Jahaziel, perdóname. Yo creí. Todos creímos que te habías perdido», susurró él, con la voz cargada de vergüenza. «No hay tiempo para culpas, Rogelio. Necesito que me ayudes a salvar a mi hijo y a recuperar mi vida». Saqué de mi sostén la memoria USB. El metal estaba caliente por el contacto con mi piel. Se la entregué como quien entrega una reliquia sagrada. «Aquí está todo, Rogelio.
el video de la escalera, la caída de Marcus. Camila no lo ayudó. Ella lo dejó ahí tirado para que se muriera o quedara inútil. Y aquí están las grabaciones de Marcus en el centro de rehabilitación. Rogelio tomó la memoria con manos que temblaban de indignación. La guardó en el bolsillo interior de su saco, cerca de su corazón. Luego se acercó a mí, y su rostro, usualmente amable, se endureció con una seriedad profesional. Jahaziel, tengo que decirte algo. Cuando me llamaste ayer desde el teléfono de la empleada doméstica, me puse a investigar. Hice algunas llamadas a mis contactos en el registro civil y en el banco. Hizo una pausa, mirando a Diego como buscando confirmación. El doctor Fuentes, el que firmó el dictamen de incapacidad de Marcus y el que te recetó esas pastillas azules. No es solo un médico corrupto. ¿Qué es? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él y Camila tienen una propiedad conjunta en la playa, comprada hace 6 meses a nombre de una sociedad fantasma. Y tienen cuentas compartidas. Jahaziel, no son solo cómplices, son amantes. Llevan años viéndose a espaldas de Marcus. Sentí que el aire se volvía denso. Todo encajaba. La frialdad de Camila hacia mi hijo, su prisa por encerrarlo, su insistencia en medicarme a mí, no era solo avaricia, era un crimen pasional y financiero orquestado con la precisión de un cirujano. Habían convertido a mi hijo en un estorbo, y a mí, en un cheque al portador. Miré a Diego. El muchacho estaba pálido bajo la luz de las velas votivas. Diego, le dije, ¿sabes lo que esto significa? Si testificas, te vas a poner en la mira de gente muy peligrosa. Diego levantó la vista. Vi miedo en sus ojos, sí, pero también vi algo que no había visto en mi propio hijo: coraje. Doña Jahaziel, Marcus era mi hermano cuando éramos niños. Él me defendía de los bravucones en la escuela. Yo no pude defenderlo hace 2 años, pero puedo defenderlo ahora. Voy a hablar. Que me hagan lo que quieran, pero voy a hablar. Puse mi mano sobre su hombro. Sentí la fuerza de su lealtad. Rogelio, la audiencia es el miércoles, dije. Camila cree que va a ir a recoger a una anciana demente para meterla en un asilo. Quiero que prepares todo. Quiero que el juez vea este video. Quiero que citen a Marcus. Es arriesgado, Jahaziel, advirtió Rogelio. Si el juez no acepta el video, si Marcus se echa para atrás por miedo, te van a declarar incompetente y nunca más saldrás de esa casa. Entonces que así sea, sentencié. Prefiero morir peleando como una leona que vivir balando como una oveja. La misa estaba terminando. El órgano empezó a sonar, llenando la iglesia con notas graves y solemnes. Tenía que volver a mi lugar antes de que Camila notara mi ausencia. Me despedí de mis aliados con un asentimiento. Volví a caminar hacia la parte trasera de la iglesia, encorvando la espalda, arrastrando los pies, volviendo a ponerme el disfraz de la víctima. Pero por dentro, el fuego ardía. Tenía las pruebas. Tenía al testigo. Y tenía la verdad. Camila me encontró en la salida. Me tomó del brazo con fuerza y me empujó hacia el coche. ¿Rezaste mucho, Jahaziel?, me preguntó con burla. ¿Le pediste a Dios que te cure la cabeza? La miré a los ojos, dejándome llevar por mi papel una última vez. Sí, hija. Le pedí que se haga justicia. Ella se rió, pensando que era el desvarío de una vieja. No sabía que Dios a veces tarda, pero nunca olvida. Y el miércoles, la justicia divina iba a caer sobre ella con todo el peso de la ley terrenal. El juzgado olía a desinfectante barato, a papel viejo y a desesperanza. Era un olor que se te metía en la garganta y te secaba la boca. Me senté en la silla de madera dura, con la espalda recta, aunque por dentro sentía que me desmoronaba como un castillo de arena. A mi izquierda estaba don Rogelio, revisando sus notas con una calma que yo no compartía. A mi derecha, al otro lado del pasillo, estaba Camila. Se veía impecable. Llevaba un traje sastre azul marino que gritaba seriedad y modestia. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, la cabeza ligeramente inclinada, la viva imagen de la preocupación filial. Su abogado, un hombre joven con una sonrisa afilada como navaja, se puso de pie para comenzar la carnicería. Su señoría, empezó el abogado, paseándose frente al estrado. Estamos aquí ante un caso triste, pero necesario.
La señora Jahasiel Hayes ha sufrido un deterioro cognitivo acelerado en los últimos meses. Es un peligro para sí misma y para el patrimonio que su difunto esposo dejó para sus nietos. Yo apreté las manos sobre mi regazo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Quería gritarle que era un mentiroso, pero sabía que cualquier estallido solo confirmaría sus palabras. Me mordí la lengua y escuché. Escuché cómo presentaban el informe médico del doctor Fuentes. Demencia senil progresiva con episodios psicóticos, leyó el abogado. La paciente presenta confusión de tiempo y espacio. Olvida apagar electrodomésticos, poniendo en riesgo el hogar, y sufre de alucinaciones auditivas. Ahí estaba la trampa de la estufa. Ahí estaba la trampa de mis rezos en el jardín. Habían torcido mi duelo, mis oraciones a mi esposo Roberto, y las habían convertido en síntomas de locura. Según ellos, no era una viuda extrañando a su marido, era una vieja loca hablándole a los fantasmas. Luego, sacaron el as bajo la manga. El incidente del cumpleaños. Tenemos declaraciones juradas de 3 testigos presentes en la fiesta del sábado, continuó el abogado, entregando papeles al juez. Todos confirman que la señora Jahasiel perdió el control motor y emocional, arruinando la celebración de su propio nieto y cayendo en un estado de incoherencia total. El juez, un hombre mayor con lentes gruesos y cara de pocos amigos, revisó los papeles. Asentía lentamente. Cada vez que su cabeza bajaba, yo sentía que un clavo más se cerraba sobre mi ataúd. Me miró por encima de sus lentes. No vi maldad en sus ojos, solo cansancio. Veía lo que Camila quería que viera, una anciana frágil que necesitaba ser institucionalizada por su propio bien. Camila se secó una lágrima invisible con un pañuelo de encaje. Me miró. En sus ojos no había pena, había burla. Era una mirada que decía, te gané. Me estaba diciendo que pronto yo estaría encerrada en un cuarto blanco, babeando medicinas, mientras ella disfrutaba de mi casa, de mi dinero y de la vida que mi Roberto y yo construimos con tanto esfuerzo. La impotencia es un sabor amargo, como monedas oxidadas en la boca. Sentí ganas de llorar, pero no le daría ese gusto. Mi padre siempre decía que las mujeres de nuestra familia no lloran cuando tienen miedo, lloran cuando han ganado. Y yo todavía no había perdido, aunque todo indicaba que sí. El juez dejó los papeles sobre su escritorio. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. La evidencia parece contundente, dijo el juez con voz grave. El informe médico y los testimonios coinciden. La seguridad de la señora Jahasiel es la prioridad aquí. Camila se enderezó, lista para recibir su premio. Su abogado sonrió, guardando su pluma en el bolsillo como quien envaina una espada después de una victoria fácil. El juez tomó su mazo. Iba a dictar sentencia. Iba a firmar mi final. Sentí que el aire se acababa en la sala. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían los oídos. Miré a don Rogelio. Él estaba inmóvil, mirando su reloj. ¿Por qué no hacía nada? ¿Por qué no protestaba? El juez abrió la boca para hablar. Entonces don Rogelio se puso de pie. La silla rechinó contra el piso de linóleo, un sonido agudo que cortó la tensión como un cuchillo. Su señoría, dijo Rogelio con voz potente, interrumpiendo al juez. El abogado de Camila se giró, molesto. Ya hemos escuchado suficiente, colega, dijo. No hemos escuchado suficiente, respondió Rogelio, ignorándolo y dirigiéndose directamente al juez. Antes de que dicte cualquier sentencia sobre la capacidad mental de mi clienta, la defensa tiene una petición extraordinaria. El juez frunció el ceño. ¿De qué se trata, abogado? Sea breve. La parte acusadora basa toda su argumentación en la necesidad de proteger los bienes de la familia Hayes, debido a la supuesta incapacidad de la señora Jahasiel y a la ausencia prolongada de su hijo, el señor Marcus Hayes, quien supuestamente se encuentra en Asia. Camila se tensó. La vi ponerse rígida en su silla. Su sonrisa perfecta vaciló por primera vez. Así es, dijo el juez. ¿A dónde quiere llegar? Quiero llegar a la verdad, su señoría. Porque la premisa de este juicio es falsa. El dueño legítimo de esos bienes no está en Asia. Y no está ausente. El abogado de Camila saltó. Objeción. Esto es irrelevante y dilatorio. Rogelio no se detuvo. Levantó la voz, llenando la sala con su autoridad.
Solicito permiso para llamar al estrado a un testigo que la parte acusadora ha olvidado mencionar. Llamo al señor Marcus Hayes. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, total. Camila se puso pálida, del color de la cera vieja. Se giró bruscamente hacia las puertas traseras del juzgado. Sus manos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que sus uñas parecieron garras. El juez miró a Rogelio, luego a Camila, y finalmente asintió hacia el alguacil que custodiaba la entrada. «Abran las puertas», ordenó el juez. Las pesadas puertas de madera se abrieron lentamente. Y entonces, la verdad entró en la sala. Y el aire se volvió eléctrico. Las puertas del juzgado se abrieron de par en par. Pero no entró el empresario exitoso que Camila había inventado en sus correos electrónicos. Lo que entró por ese umbral hizo que se me detuviera el corazón en el pecho. Era una silla de ruedas. Y en ella, empujado por una enfermera que no reconocí, pero que tenía cara de valiente, venía mi hijo. Marcus. Si la foto en la cocina me había dolido, verlo en persona fue como recibir un disparo a quemarropa. Era una sombra de hombre. La piel se le pegaba a los huesos del rostro, pálida y cerosa, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Llevaba una ropa que le quedaba grande, colgando de sus hombros caídos, pero lo que más me impactó no fue su delgadez, sino el terror puro que emanaba de él. Temblaba. Temblaba tanto que los reposapiés de la silla vibraban contra el suelo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban clavados en él. Miré a Camila. Por un segundo, solo por un segundo, vi el pánico real en su rostro. Su máscara de porcelana se agrietó. Se puso blanca como un papel, pero Camila es una criatura rápida, una superviviente del infierno. En cuanto Marcus pasó cerca de su mesa, ella se recuperó. Se enderezó en su silla, cruzó las manos y fijó sus ojos en él. No dijo una palabra, no hizo falta. Su mirada era un cuchillo afilado apuntando directo a la garganta de mi hijo. Vi cómo Marcus se encogía bajo esa mirada. Vi cómo sus ojos se desviaban hacia ella y luego bajaban al suelo, aterrorizados. Sabía lo que ella le estaba diciendo con los ojos. Le estaba recordando a los niños. Le estaba recordando las amenazas, el chantaje, el poder que ella tenía sobre su vida y la de sus hijos. El juez, visiblemente perturbado por la aparición, se ajustó las gafas y pidió orden. «Identifíquese», ordenó el juez con voz grave. Marcus abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo seco. Tenía gotas de sudor perlando su frente, a pesar del aire acondicionado gélido de la sala. Sus manos se aferraban a los apoyabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos parecían a punto de atravesar la piel. Soy Marcus Hayes», susurró finalmente. Su voz sonaba oxidada, rota. El abogado de Camila se puso de pie de un salto, intentando detener lo inevitable. Alegó que el señor Hayes estaba bajo tratamiento psiquiátrico severo, que no era apto para testificar, que esto era un circo montado por la defensa. Pero el juez levantó una mano, callándolo. El juez quería escuchar. «Señor Hayes», preguntó el juez, inclinándose hacia adelante, «¿usted está en Asia por negocios?» Marcus tragó saliva. Su nuez subió y bajó dolorosamente. Levantó la vista y volvió a encontrarse con los ojos de Camila. Ella lo miraba fijamente, con una ceja ligeramente levantada, desafiante. Era la mirada de la dueña hacia su perro. «Yo estoy enfermo», balbuceó Marcus, repitiendo el guión que ella le había grabado a fuego. Necesito ayuda. Mi esposa me cuida». Sentí que el mundo se me caía encima. La decepción fue un sabor amargo en mi boca, más amargo que la bilis. Mi hijo, mi sangre, estaba a punto de condenarme a mí y condenarse a sí mismo por miedo. Iba a mentir. Iba a dejar que esa mujer ganara. Don Rogelio se tensó a mi lado, listo para intervenir. Pero yo le puse una mano en el brazo para detenerlo. No. Nadie podía salvar a Marcus ahora. Solo él podía hacerlo. Me giré en mi silla. No dije nada. No supliqué. Simplemente clavé mis ojos en los suyos. Marcus me miró. Me vio sentada en el banquillo de los acusados. Vio a su madre, la mujer que le enseñó a caminar, la mujer que levantó una hacienda con sus propias manos cuando enviudó, la mujer que siempre le dijo que la verdad es lo único que nos hace libres.
Me vio vieja, cansada, acusada de estar loca, humillada públicamente por la mujer que él había metido en nuestra casa. Pero yo no lo miré con lástima. Lo miré con exigencia. Enderecé la espalda. Levanté la barbilla. Mis ojos le decían lo que mi boca no podía. Levántate. No te crié para ser un cobarde. Si vas a dejar que me encierren, ten el valor de decírmelo a la cara, pero no mientas. Vi la lucha en su rostro. Vi cómo se debatía entre el terror a Camila y el amor por mí. Vi cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos hundidos. Miró a Camila, luego me miró a mí. Miró al juez. Respiró hondo, un sonido rasposo y agónico, como si se estuviera ahogando. Señor Hayes, insistió el juez. ¿Confirma usted que su madre, la señora Jajasiel, ha perdido la razón? El tiempo pareció detenerse. El aire en la sala se volvió sólido. Camila se inclinó hacia adelante, segura de su victoria, esperando la palabra final que cerraría el candado de mi celda. Marcus cerró los ojos. Apretó los dientes. Y entonces algo se rompió dentro de él, o tal vez algo se reconstruyó. No. El grito salió de su garganta, desgarrador, potente, sorprendiéndonos a todos. Marcus abrió los ojos, y esta vez no miró al suelo. Miró al juez con una desesperación febril. No estoy enfermo. No estoy loco. Se impulsó en la silla, intentando ponerse de pie, aunque sus piernas débiles no le respondieron del todo. Míreme, señoría. Míreme bien, gritó. Y su voz resonó contra las paredes de madera, llena de 2 años de silencio acumulado. Nunca fui a Asia, nunca salí de México. Llevo 2 años encerrado en un cuarto de 3x3, drogado, amenazado. Camila se puso de pie, perdiendo la compostura por primera vez. Su abogado gritaba objeciones que nadie escuchaba. Ella. Marcus señaló a Camila con un dedo huesudo que temblaba de ira. Ella y el doctor Fuentes me hicieron esto. Me dijeron que si hablaba nunca volvería a ver a mis hijos. Me hicieron creer que yo había lastimado a mi madre. Se giró hacia mí. Las lágrimas le corrían por la cara, lavando la suciedad y el miedo. Mi madre no está loca, sollozó, pero era un llanto de furia. Es la mujer más cuerda de esta sala. Ella es la única que vino por mí cuando todos me olvidaron. Camila quiere su dinero, quiere la casa, quiere todo. El caos estalló en la sala. El juez golpeaba su mazo una y otra vez. Pero el sonido se perdía entre los gritos. Marcus no paraba. Vomitaba la verdad, palabra tras palabra, sacándose el veneno que lo había estado matando por dentro. Me tienes secuestrado, Camila. Me robaste la vida. Pero ya no más. Ya no más. Vi a Camila retroceder. Ya no era la reina de hielo. Era un animal acorralado. Miraba a todos lados buscando una salida, pero las puertas estaban cerradas. Su imperio de mentiras se estaba derrumbando ladrillo por ladrillo ante los gritos de mi hijo. Yo me quedé sentada, inmóvil en medio de la tormenta. Mis manos ya no temblaban. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, pero no la sequé. Era una lágrima de orgullo. Mi hijo había vuelto. Tarde, roto, herido, pero había vuelto. Había encontrado su voz. Y con esa voz me había devuelto la mía. Miente, está mintiendo. El grito de Camila desgarró el aire de la sala. Ya no había rastro de la nuera perfecta, ni de la madre abnegada. Su rostro estaba contorsionado por el pánico, rojo de ira, feo de ver. Se aferró a la mesa, señalando a Marcus con un dedo acusador que temblaba violentamente. Es el trauma cerebral. El doctor Fuentes lo dijo. Tiene falsos recuerdos. Su señoría no puede creerle a un hombre que ha estado bajo medicación psiquiátrica por 2 años. Marcus se encogió en su silla ante los gritos, pero no bajó la mirada. Yo tampoco. La miré fijamente, sintiendo cómo el miedo que me había acompañado durante meses se evaporaba, reemplazado por una frialdad absoluta. Don Rogelio avanzó hacia el centro de la sala. No miró a Camila. Se dirigió al juez con la calma de quien tiene un as bajo la manga y sabe exactamente cuándo jugarlo. Su señoría, dijo Rogelio, su voz resonando clara y fuerte. La parte acusadora alega demencia y falsos recuerdos. Pero las máquinas no tienen memoria, y las cámaras no alucinan.
solicito permiso para proyectar la prueba final. La prueba número 1. El juez, que miraba a Camila con una mezcla de sospecha y disgusto, asintió con un movimiento seco de cabeza. Adelante. Las luces de la sala se atenuaron. Una pantalla blanca descendió lentamente desde el techo. Todos los ojos se clavaron en ella. Camila dejó de gritar. Se quedó paralizada, con la boca entreabierta, como si presintiera que el suelo estaba a punto de abrirse bajo sus pies. El video comenzó. Ahí estaba la escalera de mi casa. La fecha en la esquina. La hora. La imagen granulosa en blanco y negro mostró a Camila vertiendo el líquido en los escalones. Un murmullo de horror recorrió la sala. Vi al juez inclinarse hacia adelante, entrecerrando los ojos, incrédulo. Luego entró Marcus en la pantalla. La discusión muda, y la caída. Cuando el cuerpo de mi hijo golpeó los escalones en la pantalla, la gente en la sala soltó un grito ahogado. Pero lo peor estaba por venir. El video siguió corriendo. Y el tiempo empezó a contar. 1 minuto. Camila parada, mirando. 3 minutos. Camila revisando sus uñas. 6 minutos. Camila mirándose en el espejo, arreglándose el pelo para lucir perfecta ante los paramédicos. El silencio en el juzgado era absoluto. Era un silencio pesado, denso, cargado de repulsión. Nadie respiraba. Todos miraban a la mujer en la pantalla dejar morir a su esposo con la frialdad de un verdugo. Y luego miraban a la mujer real sentada en la sala. Camila se llevó las manos a la cabeza. Empezó a negar, murmurando cosas que nadie entendía. 10 minutos. Finalmente, en el video, ella sacaba el teléfono para llamar a emergencias, fingiendo pánico. La pantalla se fue a negro. Las luces se encendieron. Todas las miradas cayeron sobre Camila. Ya no la veían como a una mujer, la veían como a un monstruo. Incluso su propio abogado se apartó físicamente de ella, dando un paso al costado, asqueado por lo que acababa de defender. El juez golpeó su mazo con una fuerza que hizo saltar los papeles de su escritorio. Su cara estaba roja de indignación. «Suficiente», tronó el juez. «Alguacil, arreste a esa mujer inmediatamente». Camila reaccionó como un animal salvaje. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. «No, no fui yo», chilló, perdiendo totalmente la compostura. «Fue idea de Fuentes. El doctor me dijo que lo hiciera. Él quería el dinero para la clínica. Yo solo quería proteger a mis hijos». Ella sola se estaba poniendo la soga al cuello. Estaba confesando la conspiración, arrastrando a su amante en su caída. Gritaba nombres, fechas, cuentas bancarias, tratando de salvar su propio pellejo, sin darse cuenta de que cada palabra la hundía más en el pozo que ella misma cavó. 2 policías se acercaron a ella. La tomaron de los brazos. Ella pataleó, gritó, amenazó con demandarlos a todos. Pero el metal frío de las esposas hizo un sonido seco, definitivo. Clic, clic. Ese sonido fue música para mis oídos. El sonido de la justicia. La empujaron hacia la salida. Tenía el maquillaje corrido, el pelo revuelto, el vestido arrugado. Pasó justo frente a mí. Los policías se detuvieron un segundo para abrir las puertas. Camila giró la cabeza y me miró. Ya no había triunfo en sus ojos. Solo había un odio puro, negro, concentrado. Un odio que prometía venganza desde el infierno si fuera necesario. Me escupió las palabras con veneno. «Maldita vieja. Ojalá te hubieras muerto tú también». La sala contuvo el aliento esperando mi reacción. Esperaban que la insultara, que le gritara, que le devolviera todo el dolor que me había causado. Pero yo no hice nada de eso. Con una calma que nacía de lo más profundo de mi alma, levanté mi mano derecha. Mis dedos buscaron las cuentas de madera de mi viejo rosario, el que siempre llevo en la muñeca. Lo apreté suavemente. La miré a los ojos, no con odio, sino con una lástima infinita. La lástima que se siente por alguien que ha perdido su humanidad por un puñado de billetes. «Que Dios te perdone, hija», le dije con voz suave, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. «Porque la ley no lo va a hacer». Los policías tiraron de ella, se la llevaron arrastrando los pies, gritando insultos que se fueron apagando por el pasillo. Las puertas se cerraron. El juez se aclaró la garganta. Miró a Marcus.
Luego me miró a mí. Caso desestimado, declaró el juez, y su voz sonó más suave, casi respetuosa. Se ordena la liberación inmediata de los bienes de la familia Hayes, y se abre una investigación criminal contra la señora Camila y el doctor Fuentes por intento de homicidio, fraude y privación ilegal de la libertad. Señora Jahaziel, lamento mucho lo que ha tenido que pasar. El mazo golpeó por última vez. Me dejé caer en el respaldo de la silla. Sentí que mis hombros, que habían cargado el peso del mundo durante semanas, por fin se relajaban. Miré a Marcus. Él seguía llorando en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Me levanté. Mis piernas ya no temblaban. Caminé hacia mi hijo. No hacia el hombre cobarde que había firmado papeles por miedo. Caminé hacia el niño que yo había criado y que se había perdido en el camino. Puse mi mano sobre su cabeza rapada. Él se abrazó a mi cintura y sollozó como cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. Ya pasó, le susurré, ya pasó. Ahora vamos a casa. Tenemos mucho trabajo que hacer. La pesadilla había terminado. El monstruo estaba enjaulado. Pero mientras acariciaba la espalda de mi hijo, sabía que la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. Las heridas del cuerpo sanan, pero las de la confianza tardan una vida entera en cicatrizar. Sin embargo, estábamos vivos. Estábamos juntos. Y por primera vez en 2 años, éramos libres. Han pasado 6 meses desde que el juez golpeó su mazo y rompió las cadenas que ataban a mi familia. 6 meses desde que las rejas de la prisión se cerraron detrás de Camila y el doctor Fuentes. 6 meses de despertar cada mañana. Y agradecer a Dios que mi casa, esta vieja casona, llena de historia, sigue siendo nuestra. Estamos sentados en el comedor. El sol se está poniendo sobre los campos de Querétaro, tiñendo las paredes de un color naranja suave. Muy parecido al de las flores de cempasúchil que compré aquel día en el mercado. Huele a mole y a tortillas calientes. Es nuestra primera cena formal desde que Marcus regresó definitivamente del hospital. Miro a mi hijo. Ya no lleva la bata de enfermo, pero las cicatrices siguen ahí. Tiene el cabello corto, gris en las sienes, y camina cojeando un poco de la pierna izquierda, un recordatorio permanente de la falta de calcio y de sol. Está cortándole la carne a Leo con paciencia. Sofía le cuenta algo sobre su escuela, y él la escucha con una atención devota, como si cada palabra de su hija fuera un tesoro que estuvo a punto de perder para siempre. El ambiente es tranquilo, pero hay una cierta rigidez en el aire. Es la vergüenza. Mi hijo todavía no puede sostenerme la mirada por mucho tiempo. A veces, cuando cree que no lo veo, lo sorprendo mirando la silla vacía donde solía sentarse Camila. No la mira con amor, la mira con terror, como si esperara que ella apareciera de la nada para dar órdenes. El daño que ella le hizo en la mente tardará más en curar que el daño de sus huesos. Pero está aquí. Está sirviéndome agua. Está intentando ser el padre que sus hijos necesitan. Y yo estoy aquí, presidiendo mi mesa, con mi rosario en la muñeca y mis manos llenas de artritis. Pero dueña absoluta de mi destino. Mientras los observo comer, mientras escucho el tintineo suave de los cubiertos, no puedo evitar pensar en el precio que pagamos. Casi lo pierdo todo. Y no hablo del dinero o de la tierra, hablo de mi dignidad y de mi sangre. Por eso, si ustedes me están escuchando, si alguna vez se han sentido pequeños en su propia casa, quiero dejarles 4 verdades que aprendí en este infierno. Guárdenlas en su corazón, porque el diablo no siempre huele a azufre, a veces huele a perfume caro y te llama mamá. Amamos a nuestros hijos más que a nuestra propia vida, eso es natural. Pero el sacrificio no puede significar el suicidio. Nunca, escúchenme bien, nunca entreguen las llaves de su vida antes de tiempo. No entreguen su dinero, su casa o su voluntad solo porque se sienten viejas o cansadas. Yo cometí el error de confiar ciegamente, de creer que mi amor sería correspondido con lealtad. Casi me cuesta la vida. Su intuición es el regalo más grande que Dios les dio. Si algo se siente mal, es porque está mal. No se callen para llevar la fiesta en paz. La paz basada en mentiras no es paz. Es una tregua antes de la guerra. La segunda lección es para los hombres, para los hijos. Miro a Marcus y lo amo, pero su pecado fue grande. A los hombres les digo que el silencio también es violencia. Cuando tú, como esposo, ves que tu mujer le falta al respeto a tu madre,
Y te callas. Eres cómplice. Cuando permites que tu pareja aleje a tu familia de origen con mentiras y manipulaciones, estás traicionando tus raíces. Marcus creyó que al callar protegía a sus hijos, pero lo único que hizo fue alimentar al monstruo. Un hombre de verdad no elige entre su esposa y su madre, un hombre de verdad exige respeto para ambas. Si tienes que esconderte o mentir para que tu esposa no se enoje, no estás en un matrimonio, estás en un secuestro. La tercera lección es sobre la avaricia. Camila era inteligente, hermosa y astuta, lo tenía todo. Tenía una vida cómoda, hijos sanos, un esposo que la adoraba. Pero quería más. La avaricia es un ácido que corroe el alma. Ella pensó que yo era un estorbo. Una vieja inútil que ocupaba espacio en su futuro reino. Creyó que podía jugar a ser Dios con nuestras vidas. ¿Y ahora? ¿Qué tiene? Nada. Una celda fría y el desprecio de sus propios hijos. La avaricia te hace creer que eres intocable, pero siempre olvida un detalle. La verdad siempre sale a flote. A veces en un paquete entregado en un mercado, a veces en un video olvidado. Nadie construye felicidad sobre la desgracia ajena. Todo se paga en esta vida, y la factura siempre llega con intereses. Y por último, para los que van a elegir pareja, miren bien a quién meten en su cama y en su casa. No se fijen solo en la cara bonita o en los modales de iglesia. Fíjense en cómo tratan a los meseros, cómo tratan a los ancianos, cómo tratan a los animales. La maldad se disfraza de muchas formas, pero siempre se le cae la máscara en los detalles pequeños. Camila era perfecta ante la sociedad, pero era un verdugo en la intimidad. Busquen un corazón noble, no una imagen perfecta. Marcus levanta la vista, y sus ojos se encuentran con los míos. Esta vez no los baja. Hay dolor en su mirada. Sí, pero también hay una promesa silenciosa. Se estira sobre la mesa y pone su mano sobre la mía. Su mano está tibia. Es la mano de mi hijo, el que yo crié, el que regresó de la muerte. Yo aprieto su mano. No hacen falta discursos. El perdón es un camino largo que recorreremos juntos, paso a paso, domingo a domingo. La noche ha caído por completo sobre el rancho. Los grillos cantan afuera, una música antigua y reconfortante. Mis nietos ríen por algo que dijo su padre. La vida sigue. La casa está en paz. Pero yo no bajo la guardia. Mis ojos están abiertos. Mi mente está clara. Yo ya estoy vieja, mis queridos amigos. Mis manos tiemblan un poco, y mis pasos son lentos. Pero he ganado la batalla más importante de mi vida. He peleado contra la oscuridad, y he logrado mantener encendida la vela de mi hogar. He recuperado a mi hijo, y he salvado mi dignidad. Ahora les pregunto a ustedes. Miren a su alrededor. Miren sus vidas. ¿Hay alguien que les esté robando la voz? ¿Hay alguien que les esté haciendo dudar de su propia cordura? Están tolerando lo intolerable por miedo a la soledad. No esperen a que llegue un paquete misterioso. No esperen a que sea demasiado tarde. Ustedes son los dueños de su historia. Yo ya estoy vieja, pero yo he vencido. He conservado mi casa, y he despertado de la pesadilla. ¿Y tú? ¿Estás ungiendo al demonio dentro de tu propia familia? Despierta. Abre los ojos. Sé valiente. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Que Dios los bendiga y les dé la fuerza que a mí me dio. Buenas noches. Aquí tienes el otro diseñado específicamente para tu audiencia en México, manteniendo un tono cálido, respetuoso y cercano. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la decisión final de doña Jajaciel? ¿Habrían tenido el coraje de enfrentarse así a su propia familia, o hubieran actuado de otra manera si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme sus pensamientos en los comentarios. Créanme que leo y atesoro cada una de sus palabras. Si esta historia les tocó el corazón o les dejó algo en qué pensar, no olviden regalarnos un me gusta, compartirla con sus seres queridos y suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Esto es Historias del Suspiro, donde usamos las historias para acompañarte a través de los años, ayudándote a encontrar esa paz y esa fuerza inquebrantable en tu alma.